Buenas tardes, siendo las 13 horas 45 minutos, 13 horas 50 minutos del día 17 de noviembre de 2016, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario, por favor pase lista. Claro que sí, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y propietarios y por estar presentes en este momento, se hace constar la asistencia de la comisionada propietaria Estudillo Osuna Alba Manuela, del comisionado propietario presidente Costlet White Duagó Francisco Enrique y del comisionado propietario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de noviembre de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Se lee el orden del día. Iniciaríamos con el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de noviembre del Pleno de este Instituto, celebrada el día 9 de noviembre de 2016. Asuntos específicos a tratar. Está la presentación en su caso de discusión y o aprobación de la celebración de acuerdo de pago sobre las prestaciones no presupuestadas de la anterior titular de la Contraloría Interna, saliente el 22 de septiembre de 2016. Asimismo, la presentación en su caso de discusión y o aprobación del anteproyecto del Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egreso, Indicadores de Gestión, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2017. La presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias identificados con los números de expedientes siguientes: el WR33-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, el WR54-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, el WR126-2016 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, la denuncia pública 48-2016 interpuesta en contra del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado, el recurso de revisión REV 025-2016 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, a cargo de la ponencia de la comisionada del Estudillo, la denuncia DEN 005-2016 interpuesta en contra del Partido Acción Nacional, de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval, la DEN 008-2016 interpuesta en contra del Partido Revolucionario Institucional, de la misma ponencia del comisionado Octavio Sandoval, y la DEN 011-2016 interpuesta en contra del Partido Revolucionario Institucional, también del comisionado Octavio Sandoval, de su ponencia. Continuando con la lectura del orden del día, siguen los asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. ¿Cuánto, comisionado presidente? Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo o de documentos que sea de obvia o urgente resolución. ¿Desea el uso de la voz alguna? Sí, yo tengo unas. Adelante. Yo nada más quisiera incluir en asuntos generales la presentación de mi informe de comisión de mi asistencia al pasado seminario de transparencia legislativa. Gracias. Sí, yo tengo una propuesta en asuntos generales para el Pleno, que es la modificación del acuerdo AP 09265 de la reunión de Pleno del 14 de septiembre, en el que se aprobó la ampliación presupuestal solicitada por el último trimestre del 2016 al Congreso del Estado para hacer una modificación que pase de 2.875.904 pesos que hemos solicitado a 2.002.099 pesos con 49 centavos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas nos pidió una recalendarización y en la ampliación ya estaba contemplada una parte de salarios que ya no se devengaría, se corresponde básicamente al mes de octubre y noviembre de 2016.
Perfecto. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario, que someta a votación del orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, se somete a consideración de este pleno el orden del día modificado. En votación económica, levanten su mano por favor los que se encuentran a favor. Por favor. Se aprobó el orden del día modificado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de noviembre del ITAI-BC, celebrada el día 9 de noviembre de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes del pleno. Le pregunto a los comisionados si tienen algún comentario. No tengo ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este punto. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de noviembre de ese instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Con 3 votos a favor se aprueba el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería en asuntos específicos a tratar la presentación en su caso, discusión y aprobación de celebración de acuerdo de pago sobre las prestaciones no presupuestadas del anterior titular de la Contraloría Interna saliente el 22 de septiembre de 2016. Gracias, secretario. ¿Algún comentario que quieran agregar? Por favor, someta a votación este punto del orden del día. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación de este punto. Octavio Sandoval a favor. El Estudillo a favor. Francisco Justo de favor. Le cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación de el anteproyecto del programa operativo anual, presupuesto de egresos, indicadores de gestión, plantilla de personal y tabulador de salarios para el ejercicio fiscal 2017. Gracias, secretario. ¿Quieren agregar un comentario? Sí que lo comentar, presidente. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura a los aspectos generales de lo que vamos a proponer al Congreso como presupuesto de egresos del 2017, haciendo un poco de historia de lo que hemos estado ejerciendo. El ejercicio del 2016 concluyó con un presupuesto autorizado que se ejerció por 12 millones de pesos. Hubo una ampliación por 385.700 pesos. El nuevo presupuesto que estamos presentando, vamos a presentar al Congreso para su aprobación, es por un monto de 19.881.000 pesos. 19.881.598 pesos. Hay un cambio importante en relación al presupuesto que ejercimos en este año. Esto se justifica y es una necesidad en virtud de que, como ustedes saben, el 29 de agosto entró en vigor la ley de transparencia, la nueva ley de transparencia del Estado de Baja California, y eso requiere una serie de obligaciones tanto para los sujetos obligados como para este instituto, que obliga a que se hiciera, o nos obligó a que hiciéramos una reestructuración en el cual estamos contemplando un incremento de 7.495.897 pesos. Los rubros que estamos incrementando es nuevas plazas. Esperamos tener nuevas plazas en el ejercicio 2017 con un monto de 3.596.000 pesos. Hacer un equipamiento por 1.296.000 pesos. Es necesario también que hagamos una reestructuración de los salarios que tenemos actualmente, ya que se encuentran rezagados en relación con los salarios que se vengan en el mercado en el mismo sector. Ahí esperamos tener una aplicación de 1.436.047 pesos. Es necesario también invertir un poco más de recursos en capacitación respecto a lo que ejercimos en 2016. Estamos presupuestando 300.000 pesos ahí, 300.000 pesos en relación a 2016 por la parte de difusión, una tarea importante que tenemos que hacer.
Y por último, la parte significativa de los 7.500.000 que estamos incrementando es lo relativo a meterle a tecnología de información, el servicio de internet, el servicio de nuestros propios sistemas son insuficientes para la demanda que estamos teniendo tanto de los sujetos obligados como del propio público para dar un servicio de mayor calidad. Y esto tiene relación con la propia ley, lo que nos mandata la Constitución, en la propia ley de transparencia, en el que el artículo 24 de la ley nos señala que el instituto deberá hacer una reestructuración y modificación de su estructura actual, y obviamente también en los transitorios, donde claramente nos señala que el instituto deberá armonizar el reglamento de la ley y acceso a la información y su estructura, organización y funcionamiento en un plazo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Entonces, esos 120 días, el mandato es que nosotros debemos estar ya trabajando los primeros meses con la nueva estructura, en las condiciones actuales, con el presupuesto actual respecto a los requerimientos, a las necesidades. Estaríamos, si no hacemos una modificación adecuada y requerimos los recursos, entraríamos en una etapa de colapso. No tenemos condiciones estructurales, financieras y operativas para responder a los requerimientos que la Constitución y la ley nos mandata con el presupuesto que hemos tenido regalado. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario? No tengo ningún comentario. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a la votación este punto de orden del día. Con gusto, señor presidente. Somete a votación nominal la aprobación del punto expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elber Cedillo, a favor. Francisco José, a favor. Se cuenta con señor presidente que fue una votación de sentido unánime a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día, que es la presentación, en su caso discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias identificados en un primer momento con el WR 33-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya exposición corresponde a usted, comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa es el número 33, diagonal 2016, del sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La solicitud de acceso a la información consistió, en su momento, el recurrente formuló su solicitud en la que se contenían 13 diferentes puntos a través de los cuales se requirió información sobre 1. Trabajadores que elaboran o prestan sus servicios con sus percepciones y retenciones mensuales. 2. Asignaciones de recursos económicos que por cualquier concepto se entregaron, administraron y ofreció cada diputado. 3. Acciones tomadas para evitar liquidar al personal contratado al inicio de la misma. 4. Avances de las gestiones administrativas para evitar la procedencia de bases. 5. Avances para determinar necesidades del personal. 6. Medidas para evitar la contratación de familiares. 7. Lineamientos o procedimientos para contratar servicios de comunicación. 8. Justificación de un gasto adicional en el presupuesto 2014 en relación con el 2012 y 2013. 9. El cuarto avance presupuestal del ejercicio 2014. 10. Transferencias por partidas del ejercicio 2014. 11. Lineamientos para el otorgamiento de los apoyos institucionales por parte de los diputados. 12. Avances para adoptar el modelo de presupuesto ciudadano bajo la metodología elaborada por el INCO. 13. Auditorías practicadas por la Contraloría Interna al ejercicio 2014. Solicitando le fuera proporcionada la información en formato Word o por escrito, fundada y motivada. La respuesta del sujeto obligado consistió en que el sujeto obligado dio respuesta a 10 de los 13 puntos de la solicitud, siendo omiso en dar respuesta a 3 puntos. Dentro de su respuesta, el sujeto obligado proporcionó enlaces electrónicos con los que se pretendía otorgar la información solicitada. La interpretación del recurso consistió en que la parte recurrente manifestó que se le negó el acceso a la información, que la información proporcionada no correspondía con lo solicitado, que fue entregada de manera incompleta y que fue clasificada como confidencial. La respuesta a la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado
manifestó que realizó sus manifestaciones pretendiendo subsanar las respuestas originalmente otorgadas, reiterando los enlaces electrónicos proporcionados en su respuesta a la solicitud. En el estudio de este recurso es lo siguiente: de lo solicitado por la parte recurrente en contraste con la respuesta y con la contestación del sujeto obligado, se advierte que a través de los enlaces electrónicos otorgados no se proporcionó la información peticionada por la recurrente, por lo que se estima que el sujeto obligado no dio puntual y debida respuesta a la solicitud, sin que se advierta imposibilidad jurídica ni material para ello. Resulta procedente en consecuencia dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del presente expediente para que dé contar con los elementos necesarios de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaren responsables del incumplimiento de las obligaciones que quedaron precisadas, y en su caso se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución es: este órgano garante considera procedente revocar la respuesta otorgada a la solicitud de información, toda vez que a través de la misma no se atendió puntual y cabalmente cada uno de los puntos peticionados, ni los extremos señalados en los mismos, atento a lo cual el sujeto obligado deberá emitir una nueva respuesta en la que, apegándose a los razonamientos que ha quedado precisados y abocándose a todos y cada uno de los puntos de la solicitud, atienda de manera clara, puntual y precisa, conforme a los extremos señalados en los mismos, en formato Word y por escrito, fundado y motivado, debiendo acompañar las constancias con las cuales se soporta la respuesta, o en su caso, que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. ¿Algún comentario, comisionados? Pues en el caso particular, aquí mi única preocupación sería que pues esta resolución corresponde a la anterior legislatura. Y pues solamente hacer las manifestaciones a la gente que nos sigue en esta sesión, es que el hecho de que pudiera existir alguna responsabilidad o no afectaría el hecho que ya estuviéramos en una nueva legislatura. Es decir, si hubo alguna omisión por parte del sujeto obligado en la entrega de la información, pues aún así se pudiera dar seguimiento a lo mismo. Y yo no únicamente como una sugerencia, y yo ya lo he mencionado en anteriores resoluciones, que se modificara nada más una palabra, o sea, omitiera una palabra en cuanto a la vista. Estamos condicionando el supuesto de que sí se iniciara un procedimiento administrativo para que nos notificaran, definiendo en su caso informe a este órgano garante, que se quitara la palabra en su caso y que se diera vista solicitándole nos informe. Incluso informe este órgano garante si decidiera no iniciar un procedimiento administrativo. Toda vez, porque, o sea, para la estadística del instituto es importante que existe evidencia de que nosotros estuvimos dando seguimiento e informando a la ciudadanía respecto a las resoluciones. Es cuanto. De acuerdo. ¿Algún comentario? No, estoy de acuerdo. Si no ha habido más comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Sandoval, por favor. Elvis Trujillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, que con 3 votos a favor fue unánime el sentido de la votación. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al expediente 54-2016, que fue interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, y mi exposición corresponde al comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del recurso ya señalado, el 54-2016, en el que el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado. La solicitud de acceso a la información versó los siguientes términos. Se solicitó nómina completa de cada uno de los trabajadores del Congreso de Baja California que refleje nombre completo, función, puesto y percepción mensual, ordinaria y extraordinaria de cada trabajador. 2. Totalidad de los gastos realizados en los módulos de atención ciudadana. 3. Nombre, puesto, función y percepción mensual de los trabajadores adscritos a los módulos de atención ciudadana. 4.
totalidad del gasto en apoyo a cada una de las comisiones del Congreso de Baja California, descripción de las comisiones y el gasto efectuado en cada una. 5. Gastos realizados por cada diputado por concepto de viáticos en los siguientes rubros: representaciones y comisiones de trabajo dentro de Baja California, representaciones y comisiones de trabajo fuera de Baja California, y C, representaciones y comisiones de trabajo en el extranjero. La respuesta a esta solicitud de información fue en los siguientes términos. Respecto del punto número 1, informó que lo peticionado correspondía a información que de manera oficiosa publica en el portal de internet. Con relación al numeral número 2, hizo del conocimiento del solicitante que para el ejercicio fiscal del año 2016 los montos autorizados corresponden a información pública de conformidad a lo señalado en la fracción 12ª del artículo 13 de la ley de transparencia vigente en esa fecha. En relación con el punto 3, el sujeto obligado informó que dicha información se encontraba debidamente publicada en el portal de internet en lo relativo a la plantilla de personal. En respuesta al punto 4, el sujeto obligado informó que la información se encuentra publicada en la fracción 12 del artículo 13 de la ley de transparencia vigente en esa fecha, remitiéndolo a la liga electrónica correspondiente. En respuesta al punto 5, el sujeto obligado otorgó respuesta a la parte recurrente informando que lo concerniente a este punto se publica conforme lo establecido en la fracción 14 del artículo 13 de la ley de transparencia, indicando la liga electrónica donde podía consultar la información requerida. Asimismo, el sujeto obligado hizo énfasis en que la información referida la entregó de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley de transparencia, en el sentido de que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. Dicha información se entregará en el estado en que se encuentre. Lo anterior originó la falta de aceptación recurrente del presente recurso. La parte recurrente promovió su recurso por la entrega incompleta de la información o que no corresponde como solicitado. En la constatación del recurso, el sujeto obligado considera como infundada la interposición del recurso de revisión, manifestando que la solicitud de acceso a la información pública fue atendida a cabalidad al estar publicada de oficio la información que solicita. Asimismo, se remitió a las ligas electrónicas relativas, invocando para los efectos el contenido del artículo 63. Entrando al estudio, es importante señalar lo siguiente. En lo relativo al punto 1 de la solicitud, se concluye que el sujeto obligado no colma la respuesta a la solicitud de acceso a la información, ya que no proporciona la información relativa a las percepciones extraordinarias, así como la función o funciones de sus servidores públicos, igualmente por lo que hace a los datos de los diputados. Atendiendo el punto 2, la totalidad de los gastos realizados en los módulos de atención ciudadana, el sujeto obligado no proporciona la información alguna. Asimismo, no hace aclaración ni manifestación al respecto que justifique o fundamente la omisión. Por lo anterior, no colma la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Por lo que hace a la respuesta número 3 de la solicitud de acceso a la información, se advierte que el sujeto obligado solo responde a una parte de lo peticionado, es decir, nombre, puesto y percepción mensual de los trabajadores adscritos a los módulos de atención ciudadana, no hacía la función o funciones de los mismos, por lo que no se colma tampoco en su totalidad la respuesta. En cuanto al punto identificado por el número 4, el sujeto proporciona información que responde a partidas presupuestales y los miembros de las comisiones correspondientes, mas no entrega la información relativa a la totalidad del gasto en apoyo a cada una de las comisiones, así como descripción y gasto de cada una de ellas, por lo que el sujeto obligado tampoco colma en su totalidad la respuesta y la información peticionada. Por último, en lo relativo al punto 5 de la solicitud de acceso a la información pública correspondiente a gastos realizados por cada diputado por concepto de viáticos en los siguientes rubros: representaciones y comisiones de trabajo dentro del Estado de Baja California, representaciones y comisiones de trabajo fuera de Baja California, representaciones y comisiones de trabajo en el extranjero,
el sujeto obligado no proporciona la información respecto de las comisiones en el extranjero, gastos realizados por cada diputado, ni información relativa a las representaciones aludidas por el solicitante. Por lo anterior, no se colma en su totalidad la respuesta. El sentido de la resolución propuesta a este pleno: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que dé respuesta de manera clara, puntual, precisa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de acceso a la información señalada en esta resolución, debiendo proporcionar a la parte recurrente la información atendiendo todos y cada uno de los extremos de la solicitud, o en su caso que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario, comisionado? No, ¿Algún comentario adicional? No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, somete a aprobación en votación nominal el proyecto expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Proceder, a favor. Fue declarado unánime aprobado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Como siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado de número RR 126-2016, que corresponde la exposición también al comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se debe ganar el pregunta del uso de voz al comisionado Sandoval para que exponga el proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. El expediente que se va a exponer es el identificado como WR 126-2016, en el que el sujeto obligado, es el Poder Judicial del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información son los siguientes términos. Se solicitó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura lo siguiente: si dentro de su ley orgánica existe alguna prohibición para designar o nombrar funcionarios judiciales que guarden algún parentesco con jueces, magistrados y consejeros. Número 2. Si en las decisiones que han tomado en los últimos 3 años han nombrado algún funcionario que sea pariente en algún grado de jueces, magistrados o consejeros. Número 3. De ser afirmativa, que proporcione nombre, apellido, vínculo de parentesco del funcionario, así como el nombre y cargo del funcionario al cual se encuentra vinculado. Número 4. Nombres, apellidos y cargos de los funcionarios que hicieron o aprobaron los nombramientos. La respuesta a esta solicitud, el sujeto obligado, a través de un órgano diverso, presidente de la Comisión de Carrera Judicial, procedió a dar respuesta a las preguntas 1 y 2. Asimismo, proporcionó un cuadro en el que, de manera resumida, proporciona la información solicitada. Lo anterior no satisfizo al recurrente y presentó el siguiente recurso, manifestando que la información no corresponde con lo solicitado, toda vez que nunca se pidió la información a los órganos administrativos internos del Consejo de la Judicatura, ni a un consejero en lo individual, sino al Pleno del Consejo de la Judicatura y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señalando que de acuerdo a sus facultades puede nombrar y designar servidores públicos. En la contestación del presente recurso, el sujeto obligado manifestó que la unidad de transparencia se encuentra facultada para turnar las solicitudes a las áreas correspondientes que cuenten con la información solicitada, por lo que la solicitud fue debidamente respondida en todos y cada uno de los puntos planteados por el área competente, señalando a su vez que no se encontraba obligado a emitir un documento tal y como lo requiere el particular, sino a entregar la información existente. Entrando al estudio de este recurso, en primer término resulta necesario apuntar que la solicitud fue dirigida al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como al Consejo de la Judicatura. No obstante,
que es un órgano distinto a los referidos, no obstante, es un órgano distinto a los referidos quien emite la respuesta. En ese sentido, debe precisarse que, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, se advierte que habría de ser el Consejo de la Judicatura del Estado, como órgano colegiado, quien debería designar, administrar o poseer la información perseguida a través de la solicitud. En consecuencia, este se encontraba directamente vinculado a dar la debida respuesta a la solicitud, entregando al solicitante la información en los términos en que la misma fue requerida. Por lo tanto, no se justifica el hecho de que fuera otra área la que atendiera la misma. Ahora bien, del contenido del artículo 66, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Baja California, se obtiene que igualmente es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia debería haber atendido la solicitud y otorgado debida respuesta, toda vez que se encuentra legalmente posibilitado para pronunciarse y resolver sobre la designación de jueces y demás personal jurisdiccional. Con independencia de lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja, atendiendo al principio de máxima publicidad, aunado a que el derecho humano de acceso a la información comprende el solicitar, el investigar, difundir y el buscar y recibir información, le asiste el derecho al solicitante para que se atienda su solicitud por parte de los órganos que señaló para tal efecto, así como para que estos atiendan puntualmente lo peticionado. En relación con lo antes señalado, siendo que uno de los objetivos perseguidos a través de la citada Ley de Transparencia es el relativo a transparentar la gestión pública de los sujetos obligados del contenido de la respuesta emitida por el presidente de la Comisión de Carrera Judicial, es posible advertir que la misma no atiende igualmente a los extremos en que fue formulada la solicitud, toda vez que no fue remitida por los órganos a los cuales estaba dirigida, así como tampoco se advierte que se dé respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos que les fueron formulados a estos por quienes integran dichos órganos, ni mucho menos por quienes los representan. Así también, tampoco se acompañan las constancias relativas, tal es el caso de las actas correspondientes de las que se advierten las determinaciones, la votación y, en su caso, de la designación de servidores públicos con quienes se guardare parentesco. Luego entonces, al advertirse los elementos y las condiciones antes referidas, y toda vez que existen los órganos a los cuales fue dirigida la solicitud, las facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como las del Consejo de la Judicatura para nombrar los empleados y funcionarios de la Administración de Justicia, así como las prohibiciones y restricciones a este respecto, este órgano garante arriba a la conclusión de que no existe justificación por parte del sujeto obligado para eludir el que se atienda y se dé respuesta por parte de los órganos referidos en la solicitud. En consecuencia, se encuentra en aptitud para que se dé debida y puntual respuesta a lo solicitado por el ahora recurrente. El sentido de la resolución propuesto a este pleno: este órgano garante considera procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, atendiendo los términos de la solicitud, se dirija la misma para su atención a los órganos que señaló el recurrente y, en su caso, para que quienes tengan la facultad legal para atender lo peticionado emitan la misma, acompañando las constancias con las cuales se soportan las determinaciones que se hubieran tomado. Esto es, que los órganos denominados Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura respectivamente, procedan a dar respuesta a la solicitud atendiendo a los extremos en que fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Comisionado, algún comentario? No, presidente, no tengo. Digo, es un asunto muy delicado y bastante interesante. Creo que la intención de dicha solicitud es una pues bastante válida, y sobre todo pues habría que
que revisar con todos los sujetos obligados, que no resulta tan sencillo turnar la solicitud y que responder la solicitud no es suficiente, o si lo debe responderla Sí, que no se vea que el órgano está evadiendo su responsabilidad. Sí, sobre todo el interés y de dar respuesta puntual. O sea, finalmente, si fue turnada una solicitud y fue una pregunta dirigida específicamente a los plenos, pues son estos quienes deben en todo caso responder, más aún si su normatividad interna establece que son ellos quienes finalmente hacen las designaciones. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario adicional? No, yo creo que están claras las opciones. Muchas gracias. No hay más comentarios que agregar, por favor, secretario. Somete a votación. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que existieron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Puedo pasar al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución corresponde a la denuncia pública 48/2016 interpuesta en contra del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado, cuya exposición corresponderá también al comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Son del recurso de revisión que nos ocupa, se da la voz de nueva cuenta al comisionado Sandoval para que ponga el punto a Gracias, comisionado presidente. El proyecto de resolución de la denuncia pública ya señalada, 48/2016, el sujeto obligado es el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado de Baja California. La denuncia se hizo en los siguientes términos: se denunció la falta de publicación de las convocatorias a concurso de las licitaciones, incumplimiento de la obligación establecida en la fracción 18 del artículo 11 de la entonces Ley de Transparencia vigente en la fecha en que se puso la denuncia. Las manifestaciones del sujeto obligado: manifestó que ha celebrado contrataciones en cumplimiento a los procedimientos de adjudicación directa, ya que el importe de los mismos es menor al monto establecido por la normatividad de la materia, por lo que no se han publicado las convocatorias. Entrando al estudio derivado del dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, en el sentido de que el sujeto obligado incumple con la obligación de publicar las obligaciones de transparencia denunciadas, y no obstante, el hecho de que al dar contestación a la vista que le fue concedida con motivo de la denuncia, el sujeto obligado justifica la razón por la cual no publica las convocatorias, refiriendo que se realizaron mediante procedimientos de adjudicación directas. Dicha aclaración no la realiza directamente en el apartado correspondiente de su portal de obligaciones de transparencia, es decir, no lo señalaba en la página. El sentido de la resolución propuesta es el siguiente: se concluye que el sujeto obligado denunciado a la fecha en que se emite la presente resolución incumple con su obligación, particularmente por lo que hace a la fracción 18 del artículo 11 de la ley vigente de la fecha de la denuncia, la ley de transparencia vigente, relativa a la publicación de las convocatorias a concurso de las licitaciones que se hubieran celebrado. Se instruyó al sujeto obligado para que proceda a la publicación y o actualización de manera inmediata en su portal de obligaciones de transparencia de la información relativa, o en su caso realice la aclaración correspondiente sobre la imposibilidad que tuviera para publicar las convocatorias a concurso de las licitaciones públicas que se realizan, debiendo informar por escrito a este instituto dicho cumplimiento en el término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que surte efectos la notificación de la resolución. Gracias, comisionado. Comisionado, ¿tenemos comentarios? Yo solamente de comentar que respecto a este asunto, la omisión por parte del sujeto obligado deriva únicamente en una nota aclaratoria. Es decir, el sujeto obligado comparece durante el desahogo de la denuncia pública y acredita que efectivamente no se ha llevado a cabo ninguna licitación, porque todas las licitaciones se han llevado a cabo por medio de la adjudicación directa. Sin embargo, pues es importante que ese sujeto obligado y pues todos los sujetos obligados tengan claro que al momento de que no se genere la información por algún motivo, información que es su obligación tener en los portales de obligaciones, pues es importante que hagan las notas aclaratorias para que el ciudadano al momento de consultar los portales de transparencia pueda advertir por qué no se está haciendo pública dicha información. Estoy de acuerdo con la resolución. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario adicional?
No, presidente, ya en el sentido de la comisionada. Gracias. Comisionado, por favor, someta a votación, secretario del proyecto de resolución. Claro que sí, presidente. Someto a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Bocio Vera, por favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como RER 025-2016 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Municipio del Estado de Baja California, de la ponencia de la comisionada que lo estudia. Gracias, secretario. Para exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz de la comisionada jurídica para que ponga el punto de orden. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 25 del 2016 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Mediante solicitud identificada con el folio 00172-116 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requirió en formato abierto el documento denominado contrato colectivo o convenio que regula las relaciones del personal de base del sujeto obligado en el ejercicio 2016. El presente recurso de revisión se interpuso en virtud de que no fue emitida respuesta a dicha solicitud de acceso, por lo cual el ahora recurrente presentó el presente procedimiento. El sujeto obligado manifestó en respuesta al recurso que en fecha 14 de septiembre se dio contestación a la solicitud del número de folio 162742, por lo que entrando al estudio del presente asunto y de conformidad con las documentales que obran en el expediente, se desprende que efectivamente el recurrente formuló una solicitud de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Conforme a las constancias que obran, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública que le fue formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, configurándose el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de la Materia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. Debe precisarse en cuanto a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en el sentido de haber dado contestación a la solicitud de información que el número de folio que manifiesta el sujeto obligado no corresponde con el señalado por la parte recurrente en la interposición de su recurso, además de que no acreditó que la respuesta le hubiera sido notificada a la parte recurrente, una vez que se hubiera aclarado que la respuesta corresponde a la identificada con número de folio 00172-116. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte además que en el enlace a que hace referencia en la respuesta a que hace mención en su contestación al recurso, no se contiene el instrumento que fue requerido por la parte recurrente en su solicitud. De lo anteriormente expuesto, se advierte que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente al no haberse emitido una respuesta a su solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal establecido para ello en la ley del Estado. Por lo que, de igual forma, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos contenidos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de la Materia relativos a la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados, actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes de materia en acceso a la información e incumplir con los plazos de atención previstos. Por lo que en consecuencia resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente, para que dé contar con los elementos necesarios de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resultan responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas e informe a este órgano garante sobre el mismo. Por lo que el sentido de la resolución que se propone al pleno de este órgano es ordenar al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, atendiendo los términos en que fue formulado. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionados tienen algún comentario?
Sí, a mí me gustaría comentar, porque finalmente este es un asunto, bueno, eso es un asunto que viene de una, probablemente, transición que se está dando con los sujetos obligados en cuanto a la plataforma nacional, y es importante manifestarlo porque hay varios asuntos que vienen más o menos en el mismo sentido, y es importante que los sujetos obligados estén atentos a las solicitudes de acceso que se están presentando a través de la plataforma, porque se está dando una situación, los ciudadanos están presentando las solicitudes de acceso a través de los dos medios, se está presentándola a través del sistema de solicitudes de acceso de los sujetos obligados y a través de la plataforma, probablemente por una falta de comunicación, y es importante también que los sujetos obligados en sus mismos portales, incluyendo al instituto, es algo que estamos trabajando, pues señale que se puede presentar por este medio, pero se debe presentar a través de la plataforma, o que el ciudadano quede claro que es por uno o por el otro. Que lo que está sucediendo es que al momento en que el ciudadano presenta una solicitud a través del sistema del sujeto obligado, se le genera un número de folio. Cuando lo presenta por la plataforma, el número es distinto. En este caso se pudiera presumir que el sujeto obligado tuvo la intención de dar respuesta a la solicitud, toda vez que él tenía en su propio sistema otra solicitud en los mismos términos. Sin embargo, la parte que aún así el instituto, nosotros fuimos exhaustivos en analizar, revisar el contenido de la solicitud, y no se advertía que pudiera quedar satisfecho el derecho del ciudadano, toda vez que el hipervínculo que proporcionó durante el desahogo del procedimiento no contenía el documento. Es decir, no estamos siendo radicales al momento de resolver, estamos analizando si probablemente sí se pudo dar respuesta a través de, a lo mejor no el medio o no el folio de la solicitud, pero que sí hubiera quedado satisfecho el derecho del ciudadano. Hay varios asuntos en este sentido, por lo que es importante que tanto en los portales de cada uno de los sujetos obligados que tienen su propio sistema de solicitudes quede claro que se debe presentar por un medio o por el otro, y también pues que vayamos transitando todos para que se termine a más tardar este año, ¿no?, con el uso de ambos sistemas. Con esa duplicidad. Sí. ¿Algún comentario de verdad? Digo, la comunicación sí debe darse en ese sentido con los sujetos obligados, porque nos van a presentar esas confusiones. Yo creo que más allá tendríamos que quizá mandarles una comunicación para que tuvieran cuidado con esas duplicidades que se están dando, y quizás están contestando una solicitud y dejan el otro sin atender. Ahorita la verdad es cosas, no nos queda otra, porque es una como red de protección, ¿verdad? Así es. Mientras la plataforma no esté funcionando cabalmente, tenemos que respetar que se hagan las solicitudes de esa forma. Y que respondan por las dos. Eso sería, yo creo que la parte donde el sujeto obligado puede protegerse de este tipo de procedimientos, que van a tener que estar atendiendo las solicitudes en ambos sistemas, porque se tratan de solicitudes distintas. Exactamente. ¿Algún otro comentario? No tengo. ¿No hay comentarios que agregar? Por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Gracias, con voz de favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación de la denuncia que se identifica como DEN 005-2016 depuesta en contra del Partido Acción Nacional de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para disposición del recurso de revisión, de la denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que tenga el punto de informarse. Gracias, comisionado presidente, para solicitar autorización a este pleno para presentar en forma conjunta la denuncia, junto con la denuncia 05, la denuncia 08 y 011-2016, dado que es la misma materia de la denuncia, y la resolución va en los mismos términos. No hay ninguna objeción por mi parte. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre la denuncia pública DEN 05-2016. El sujeto obligado es el Partido Acción Nacional. La denuncia pública DEN 08-2016, el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional, y la denuncia pública 011-2016 es también el Partido Revolucionario Institucional, los sujetos obligados de acuerdo con la nueva ley,
que están siendo denunciados. La denuncia versó los siguientes términos. Se denunció que el sujeto obligado no tiene un portal oficial de internet y por tanto no brinda la información, la opción de transparencia. Informe con justificación. Se solicitó un informe con justificación al sujeto obligado y fue omiso en rendir su informe respectivo con justificación, no obstante habérsele notificado debidamente para ello. Entrando al estudio de esta denuncia, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados nace una vez que ha entrado en vigor la misma, esto es, se encuentran constreñidos al debido cumplimiento de lo que en dicho cuerpo normativo se señala, atendiendo a lo cual se advierte el incumplimiento de dicha obligación por parte del sujeto obligado. El Partido Acción Nacional, al constituirse como nuevo sujeto obligado para los efectos de las obligaciones de transparencia, se advierte que no se encuentra familiarizado con las disposiciones de la citada ley, así como para que atienda a cabalidad las obligaciones que dicho ordenamiento le impone a partir del 29 de agosto de este año. Conforme a la verificación virtual procesal realizada por el Coordinador de Verificación y Seguimiento, se aprecia que el sujeto obligado no publica la información a la que se hace referencia en la denuncia, y en su portal oficial de internet no se señala que se encuentre trabajando en la actualización del citado portal, atento a lo cual se advierte una desatención total del cumplimiento a sus obligaciones de transparencia. No obstante, el que no pueda obligársele al sujeto obligado al acabar cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debido al término de gracia al que se ha hecho referencia, no lo exime para justificar. Hay una término de gracia que vence el 4 de mayo del 2017, en el que se da oportunidad a que vayan armando toda la estructura de transparencia. No exime para justificar su inactividad, ni de excusársele para que no procure el cumplimiento de manera proactiva, por lo que se le exhorta a que siga trabajando o que inicie los trabajos en el debido cumplimiento de obligaciones de transparencia, de tal forma que se permita con ello el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información completa y actualizada que genera y que le obliga la ley, administra o posea, con objeto de que no se paralice el derecho de acceso a la información. Antes de entrar en el sentido de la resolución, sí quisiera señalar yo que en el proceso de sustentación de estas denuncias yo mandé un comunicado tanto al Partido Acción Nacional como al Partido Revolucionario Institucional para que se acercaran a este instituto a efectos de proporcionarles la información necesaria para que iniciaran los trabajos. No obstante que les mandé un oficio por escrito y busqué comunicación telefónica en reiteradas ocasiones, no obtuve ningún tipo de respuesta, ni se le dio seguimiento a esa invitación para que inicien los procesos de armar todas las obligaciones de transparencia, la página, el comité, y empezar a cargar la información. Todos los partidos, particularmente estos dos partidos, han sido omisos y hemos tenido ya una gran cantidad de denuncias de la ciudadanía porque no están trabajando en las obligaciones de transparencia que la ley les impone ya como sujetos obligados. El sentido de la resolución propuesta hacia el Pleno: se concluye que el sujeto obligado incumple con la obligación denunciada. Asimismo, no obstante que el plazo para que el sujeto obligado cumpla en su totalidad con sus obligaciones de transparencia y que fenece el 4 de mayo de 2017, se le exhorta y se le invita al mismo para que realice las gestiones necesarias para procurar la debida publicación de la información, debiendo informar a este órgano garante de lo que se determine al respecto. Deben pues empezar a trabajar, porque la fecha del 4 de mayo es una fecha límite y eso no implica que deban cumplir en uno o dos días, porque es mucho trabajo que tienen que hacer para construir la transparencia de los partidos. Gracias, comisionado. ¿Comisionado, algún comentario? ¿Iba a presentar nosotros En ese sentido son la denuncia
08 del Partido Revolucionario Institucional y la denuncia 11 también del Partido Revolucionario Institucional. En los mismos términos, y a ambos partidos se les hizo una invitación a que conocieran y empezaran a trabajar con eso en un oficio en el proceso de resolución de esta denuncia. Yo nada más sí quisiera comentar. La ley de transparencia en el Estado entró en vigor el 29 de agosto. Si bien los lineamientos técnicos para la publicación de la información pública de oficio dieron una prórroga como fecha límite, como lo comentó el comisionado Sandoval, las obligaciones en materia de transparencia entraron en vigor el 29 de agosto. Y las obligaciones en materia de transparencia no son únicamente las obligaciones en los portales. O sea, todos los sujetos y obligados tienen muchas obligaciones en materia de transparencia: tener su reglamento de transparencia, conformar su comité de transparencia, tener su unidad de transparencia. Son diversas responsabilidades, cosas que puntualmente marca la ley. Creo que aquí aparte es importante mencionar que no solamente está el exhorto, la comunicación que tuvo el comisionado Sandoval en el desahogo de estas denuncias públicas. Este órgano garante ha convocado a talleres de capacitación en diversas ocasiones a todos los sujetos obligados y a los nuevos sujetos obligados. Es decir, no se puede considerar que hay un desconocimiento por ser un nuevo sujeto obligado. ¿Por qué? Porque la prueba está en que hay otros partidos políticos en el Estado, incluso más pequeños, que ya han estado participando en capacitaciones, que ya tienen avances en sus portales y que ya han ido trabajando en la conformación, en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, por lo que en este caso mi sugerencia sería que ya a través de la presidencia de este instituto se enviara un oficio en términos de solicitarle pues que nos informen sobre el cumplimiento de las otras obligaciones en materia de transparencia. Pues es decir, nosotros vamos a tener un sinfín de denuncias públicas, todas las sesiones de pleno de aquí al 4 de mayo, en las cuales vamos a estar resolviendo en el sentido de que hay un incumplimiento y un exhorto que cumplan. Sin embargo, las otras obligaciones ya están vencidas, porque la ley establecía ciertos límites. Entonces, mejor aquí la sugerencia o la propuesta sería que pues, el exhorto fuera en el sentido de que nos informen si ya tienen si ya hicieron su normatividad, si tienen un reglamento en materia de transparencia, si ya conformaron su unidad, si tienen su comité de transparencia instalado, y que nos informen, porque finalmente la ley dice, lo señala de esa manera, deberán informar al órgano garante sobre cómo quedó conformada su unidad y cómo quedó conformado su comité. Probablemente ya teniendo nosotros comunicación directa con sus unidades y sus comités, va a ser mucho más sencillo pues empezar a trabajar en conjunto con ellos para avanzar en la materia. Yo concuerdo con usted, comisionado. Sí, en los mismos términos, hay que tener una comunicación, dado que es cero la respuesta que hemos tenido y son muchas las denuncias que hemos resuelto ya en el mismo sentido. Y creo que en el caso concreto de los dos partidos que menciona el comisionado, ya podemos presumir una cierta negligencia. Claro. Y entonces por eso creo que tenemos que actuar con un poquito más tarde. Sí, finalmente no creo que ellos puedan decir que no tienen estructura para atender las obligaciones. Nuevamente más comentarios con el secretario, por favor, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto. Se someterá a votación, en primer momento, la denuncia 005-2016 interpuesta en contra del Partido Acción Nacional. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. Con 3 votos quedó aprobada. La denuncia 008-2016 interpuesta en contra del Partido Revolucionario Institucional. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. También con 3 votos se aprobó de manera unánime. Y la denuncia 011-2016 interpuesta en contra del Partido Revolucionario Institucional. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. También quedó aprobada de manera unánime, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto serían asuntos generales. La presentación del informe de comisión por parte de la comisionada propietaria Elba Estudillo. Gracias, comisionado. Secretario. Le deseo la voz a la comisionada Estudillo para que responda el punto. Gracias, comisionado presidente. En efecto, en el uso de la voz me permito presentar al pleno de este instituto mi informe de comisión respecto a mi participación en la Semana Nacional, en el Seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de parlamento abierto, los días 7 y 8 de noviembre en la Ciudad de México. Esto en cumplimiento al acuerdo AP 10-307, solicitando al secretario ejecutivo
haga público este informe de comisión en nuestro portal de obligaciones de transparencia y lo tenga disponible para que nos les cuente. Gracias, comisionado. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos generales también, es la modificación a la ampliación presupuestal que se encuentra pendiente de resolver a cargo del comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto de esta punto. Gracias, comisionado presidente. Proponer a este pleno una modificación de acuerdo de pleno del 14 de septiembre de 2016, en el que nos solicitamos al Congreso del Estado una ampliación presupuestal por 2.875.904 pesos en el oficio 1140/2016 para darle seguimiento a esta solicitud de ampliación presupuestal. Recibimos un oficio de la Secretaría de Finanzas solicitándonos una recalendarización en virtud de la gestión de ampliación de los recursos, considerando lo que resta del 2016 con lo del 2017, en virtud de que en la ampliación estábamos contemplando salarios y esos salarios ya transcurrieron los meses de la fecha en que solicitamos. Estamos contemplando nuevas plazas a partir de octubre, y octubre ya pasó y esperamos que al concluir noviembre no se concluya la autorización de la ampliación. Eso hizo que se hiciera una reducción de la partida inicialmente solicitada para quedar en 2.002.099 pesos con 49 centavos. Esa ampliación básicamente se refiere a lo que señalaba en el punto, la necesidad de hacer una adecuación de la estructura, organización y funcionamiento del instituto que nos mandata los artículos transitorios de la ley que entró en vigor, de la ley de transparencia que entró en vigor el 29 de agosto de este año, y que, como se señala, como lo hemos señalado en este pleno, implica una serie de obligaciones y tareas que el instituto no tiene capacidad ni infraestructura para resolver en los términos. La ley nos mandata con un término de 120 días que se vencerían en febrero de 2017 para tener ya la estructura. Sin embargo, hay una serie de tareas que debemos estar haciendo previamente, como la contratación de personal y la adquisición del equipo necesario para estar en condiciones de dar respuesta. Con esta modificación estaríamos contestando el requerimiento de información que nos hizo la Secretaría de Finanzas de fecha 11 de noviembre de este año en el oficio 033/2016. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. ¿Comisionado, algún comentario? No tengo ningún problema. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, somete a votación a este punto. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco, por favor. Ten en cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime también. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, y no existen asuntos generales, perdón, y no quedando asuntos generales pendientes, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Con su venia, miembros de este honorable Pleno del Instituto de Transparencia, procedo a dar el resumen de los acuerdos tomados en esta, que fue la tercera sesión ordinaria del mes de noviembre del año en curso. Una vez pasada la lista y verificado el quórum legal y la declaración correspondiente de instalación de la sesión y aprobado el orden del día que fue modificado, se aprobó el acta de la segunda sesión ordinaria de noviembre de este pleno. Asimismo, se aprobó la celebración de un acuerdo de pago sobre prestaciones no presupuestadas con el titular de la Contraloría Interna saliente el 22 de septiembre de esta anualidad. Fue aprobado también el anteproyecto del programa operativo anual, presupuesto de egresos, indicadores de gestión, plantilla de personal y tabuladores de sueldos para el ejercicio fiscal 2017. Fueron aprobados todos y cada uno de los proyectos de resolución expuestos en la presente sesión, que consistieron en los proyectos correspondientes a los expedientes 33-2016, recurso de revisión 54-2016, recurso de revisión 126-2016
denuncia pública 48-2016, recurso de revisión REP 025-2016 y las denuncias DEN 005, 008 y 011 de este año. Asimismo, lo fueron aprobados, fue rendido para efectos de su publicación el informe de comisión por parte de la comisionada propietaria Elba Estudillo, y también fue aprobada la modificación de la cantidad y de la cantidad correspondiente a la ampliación presupuestal que se encuentra en trámite. Es tanto cuanto comisionado presidente, y me gusta esta plena. Gracias, secretario. Por favor, hágalo de conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público las importantes obligaciones de transparencia de este instituto. Claro que se presenta. Concluida la exposición del punto anterior, secretario, por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias. Perdón, que sería el miércoles, programada por la Universidad de Tijuana. Correcto. Se establece entonces fecha y hora para la próxima sesión, el día 23 de noviembre de 2016, y siendo las 14 horas 55 minutos del día 9 de noviembre de, el día 17 de noviembre de 2016 se clausura esta sesión ordinaria de noviembre de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.